¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En Venezuela, un fenómeno poco común se ha hecho presente. La economía se ha ido distanciando del antagonismo político en buena medida. Anteriormente, el conflicto político paralizaba, atemorizaba la iniciativa económica y el emprendimiento. Pero durante los últimos meses ha ocurrido lo contrario. A pesar de agravarse la confrontación, la economía ha experimentado una dinámica inesperada y han surgido evidencias claras de reanimación económica. Los venezolanos en general y los emprendedores en particular han respondido con una mayor iniciativa productiva y comercial, aprovechando la flexibilización de los controles y la promoción de la actividad privada decidida por el gobierno bolivariano. Así como se ha consolidado una nueva conciencia social y política, también ha surgido una nueva conciencia acerca de la economía. Hoy la mayoría está de acuerdo con un modelo mixto de propiedad. Hay una revalorización del sector privado como aliado y ya no como enemigo. Se acepta la importancia clave del Estado como conductor de la economía y se exige la sustitución de controles por reglas claras, dentro de un clima de conciliación de intereses, diálogo y articulación de esfuerzos. Una vez agotado el modelo rentista petrolero, los venezolanos están entendiendo que su bienestar y progreso va a depender más de su propia iniciativa que de los favores del Estado. Desde mediados del año 2018, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dado pasos significativos en la ruta de una considerable apertura en la política económica, la eliminación de controles y mayores libertades para los sectores empresariales. La economía no se gobierna por decreto ni a través de controles. Se regula y se conduce, pero no se controla, porque depende del comportamiento humano y de las leyes económicas. Queramos o no, somos una economía de mercado y debemos aprender a gobernar con el mercado. El papel del Estado en la economía es fundamental. No ha habido desarrollo exitoso que no haya tenido una participación decisiva y estratégica del Estado. Ninguno de esos procesos se ha dejado de la mano única y exclusiva del mercado. Pero también el papel del emprendimiento privado es indispensable, insustituible, ineludible. No hay socialismo sin capitalistas, es decir, sin el desarrollo de las fuerzas productivas no es posible alcanzar el bienestar social y el progreso económico. Para enfrentar el bloqueo financiero y el cerco económico, así como para recuperar el crecimiento, es urgente el establecimiento de espacios de consensos y diálogo con el capital para definir el modelo económico alternativo, postrentista, productivo y diversificado que se ha compartido con toda Venezuela. Es más, frente al fin del ciclo neoliberal, el capital se convierte en un sujeto transformador y necesario para impulsar los cambios sociales que exigen las sociedades modernas. Igualmente, para derrotar la estrategia de desestabilización emocional y neurotización de la población, es crucial la construcción de una cultura del trabajo y del compromiso social, en cuya realización es vital el desarrollo de las culturas corporativas. Estado, capital y poder popular, en una poderosa síntesis, son las piezas claves del nuevo tablero en el que nos estamos jugando el futuro.
Para conversar sobre estos temas he invitado a Felipe Mujica, secretario general del MAS y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Felipe Mujica, secretario general del MAS y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué nos dices? ¿Cómo están las cosas en la mesa de diálogo? Yo pensé que me ibas a preguntar en el país y yo te iba a decir bien para no entrar en detalle. Pero lo que pasa en la Mesa de Diálogo Nacional de alguna manera repercute en lo que pasa en el país. Bueno, ¿cuál es el estatus del diálogo? La Mesa de Diálogo, recuerda que se constituyó el año pasado, por allá por los meses de octubre, septiembre-octubre, y esa Mesa de Diálogo se propuso una tarea básica, que fue la que estaba colocada en primer lugar en el documento que fue presentado, que era lograr la reincorporación de la fracción oficialista a la Asamblea Nacional, con el propósito de que esa reincorporación permitiera rescatar a esa institución para que esa institución se ocupara de las cosas que le correspondía hacer. Esa decisión fue implementada, se tomó, pero lamentablemente quedó a mitad de camino. ¿Qué faltó? Bueno, faltó voluntad política de parte del sector oficialista, por supuesto, y también voluntad política de parte del sector de Guaidó, porque ambos, en vez de hacer el paso principal, que estaba dicho, estaba conversado, estaba establecido de mil maneras, que era vamos a avanzar en función de resolver el tema del Consejo Nacional Electoral a la brevedad posible, bueno, lo que hicieron fue un solo paso y lo hicieron tardíamente, que fue crear la comisión que hoy está operando y que en aquel momento, si lo hubiesen creado en el momento adecuado y se hubiesen empeñado en hacer las cosas, bueno, esa comisión hubiese dado los pasos necesarios para que a estas alturas ya tuviéramos un CNE electo. Pero la oposición llega dividida el 5 de enero. Bueno, pero es un problema distinto. Cuando ellos estaban en octubre, noviembre, allí había una asamblea y ellos se incorporaron. Si ambos hubiesen tomado la decisión de trabajar como había que hacerlo, bueno, evidentemente se hubiera podido llegar a diciembre con ese Consejo Nacional electo en la asamblea, o ellos mismos hubieran podido decir, ya que no se pudo elegir en la asamblea, vamos a la vía de la omisión legislativa y vamos a solicitarle al Consejo. Pero era prácticamente imposible poner de acuerdo a esos dos sectores que están en conflicto permanente, además con una asamblea en desacato. Bueno, es muy difícil. Eso que tú dices en ese momento, hace una semana se pusieron de acuerdo y se reunieron. Un sector de la oposición que se deslinda de la línea insurreccional. No, estaban los tres, porque allí estaba un representante de la Asamblea de Guaidó, estaba un representante de la Asamblea de Parra y estaba el representante del gobierno en esa comisión, porque los tres tienen representante. Entonces, lo que tú dices que era imposible en aquel momento, ¿por qué sí es posible ahora? Es simplemente un problema de decisión política. El gobierno, a estas alturas, y es posible evaluarlo claramente, no tenía ninguna disposición de resolver lo del CNE el año pasado. Su problema principal era lo que logró el 5 de enero, que era dividir a esa asamblea allí y dividir el campo posible. Tú dices que hay un representante de Guaidó en las conversaciones recientes. El que preside negociando. El que preside la asamblea es un representante de Guaidó. El que preside la comisión, perdón, un representante de Guaidó. Y estaba también un representante de Parra, y estaba también un representante del gobierno. Entonces, la comisión actuó de acuerdo con el criterio con el cual fue electo. Ahora, ¿qué es lo que se bueno, entonces señalar? Se resolvió finalmente y se pusieron de acuerdo. Ojalá, porque acuérdate que eso tiene todos los dimes y diretes del caso. Es una comisión que fue electa el año pasado, no existía el tejemaneje de las dos asambleas en este momento, estaba la circunstancia de que supuestamente ellos iban a designar, de acuerdo con la pauta, los miembros de la sociedad civil. Desde nuestro punto de vista, lo deseable, lo que habría que aspirar, es que efectivamente eso termine de forma exitosa. Ahora, para que eso termine de forma exitosa, tiene que cumplir
con unos requisitos básicos. El primero es la brevedad. Esa comisión no puede agarrar y tirarse 3, 4, 5 meses nombrando el CNE, porque simplemente eso va a perder credibilidad y va a dar paso a una disyuntiva que ha estado planteado por sectores radicales, que es la posibilidad de que el CNE se quede como está y este mismo CNE sea quien convoque las elecciones parlamentarias con las consecuencias que eso tiene. Claro. Ese planteamiento que está hecho por un extremo del sector oficialista coincide con un planteamiento también extremo que un sector de la oposición dice, que es que lo mejor que puede ocurrir al final es que el país se abstenga. Y por supuesto coinciden los dos extremos a la hora de decir que hay que trabajar para que el país no vote. El gobierno, porque sabe que si una parte del país no vota, ocurre lo que ya ocurrió con la elección presidencial. Evidentemente, más allá de la opinión que la gente tenga sobre Henry Falcón, es evidente que el país estaría en mejor condición hoy desde el punto de vista político, de las cosas que habría que decir, presidido por Falcón que presidido por Maduro. Pero eso fue gracias a la abstención, a una parte del país que decidió no votar. Bueno, esa situación que está allí perfectamente puede estar dentro del cálculo de los que en este momento dicen que están en la comisión discutiendo lo de la sociedad civil para que finalmente eso a lo mejor no termine en nada. Por eso, la primera cosa, hablando de escenarios, es que el escenario sea favorable, que esa comisión efectivamente pueda funcionar y que puedan crear, yo no sé en este momento de qué manera, pero que ojalá la creatividad les permita, buscar el escenario para que una vez nombrados los miembros de la sociedad civil, eso pueda ser aprobado en alguna plenaria compartida, porque si no lo que puede pasar es que nombrados los de la sociedad civil, entonces lo apruebe una plenaria y la otra plenaria, y la cosa sigue marchando de esa manera en una situación un poco loca desde el punto de vista del funcionamiento y de los mecanismos que institucionalmente debería tener la Asamblea. Por eso, acompañando la idea de que sea la Asamblea y de que eso tenga éxito, sin embargo eso hay que verlo con mucho cuidado porque puede pasar cualquier cosa. Sí. En todo caso, ¿ustedes están de acuerdo con que se estén realizando estas reuniones? Sí, si lo planteamos en el mes de octubre, dijimos, lo ideal sería que fuese la Asamblea. Cuando surgió la temática de que fuese el TCJ por la vía de la omisión, fue ante el abandono de la Asamblea de su tarea, que era haber nombrado la comisión, haber acudido inmediatamente a designar los representantes de la sociedad civil, y en el breve plazo, porque en este momento todo el mundo sabe que el tema de sustituir el CNE es una decisión política fundamentalmente, bueno, pudiera emerger el acuerdo político que todavía está planteado. Ojalá ese CNE que sería en la Asamblea cuente con el respaldo político de todos los sectores que tenemos interés en que se pueda producir una salida electoral democrática, pacífica, constitucional, como lo hemos planteado de distintas maneras. Ahora, el gobierno está conversando con estos sectores de oposición. Se dice que están cerca de un acuerdo, pero también en la mesa de diálogo nacional se decía que estaba cerca de un acuerdo electoral. Bueno, ¿es el mismo acuerdo? ¿Están articulados? Bueno, como tú mismo lo estás dibujando, el gobierno, como tú bien lo has dicho, el gobierno ha estado conversando en todos los escenarios. Okay. Cosa que políticamente no es criticable, que el gobierno converse en un tablero, en otro tablero, en otro tablero, es algo que se sabe que el gobierno lo viene haciendo, no ahora, lo ha hecho siempre. Sobre todo cuando la oposición está dividida. Bueno, además de que esté dividida, también, digamos, políticamente, no hay ninguna razón para decirle al gobierno que puede conversar con fulano y no con mengano. Perfectamente eso es viable. Lo que no se puede hacer en esos casos es pretender que tú estás conversando aquí, conversando allá, y sin embargo no transmites la idea de que eso pueda ser una solución global, porque evidentemente, ¿qué es lo que uno concluye del plan que tiene el gobierno? Bueno, cuando el gobierno está funcionando en varios tableros, no es porque esté buscando una solución institucional. Fundamentalmente lo que el gobierno está buscando es seguir insistiendo en la división de la oposición. Tú decías un sector del chavismo, un sector radical del chavismo, porque yo he escuchado al presidente, lo ha repetido montones de veces en las frecuentes cadenas, que está de acuerdo con una renovación del CNE, que está de acuerdo con plantear condiciones favorables para todos.
que está de acuerdo con la realización oportuna de elecciones parlamentarias, transparentes, democráticas. Como ocurre igual en el campo opositor, hay varias versiones, efectivamente. El presidente ha dicho eso que tú has señalado, pero de la misma manera que el presidente ha dicho eso, también hay otras versiones de otras personas, importantes dirigentes del chavismo, que han dicho que no hay por qué cambiar el CNE, que hay que mantener el CNE y que esa oposición, incluso acusando de neofascista a toda la oposición venezolana. Bueno, se trata de un liderazgo colectivo. Por lo que te digo, después entonces, de Chávez emergió en el chavismo un liderazgo colectivo. Claro, pero, es muy evidente. El tema del liderazgo colectivo también da las manifestaciones diferentes. Entonces, no tiene nada de raro que ese sector radical del chavismo esté trabajando para que esto que se está haciendo en la Asamblea simplemente sea una manera de ganar tiempo, para que pasen 3, 4, 5 meses y dentro de 5 o 6 meses se diga no hay tiempo de hacer más nada. Al gobierno hay que le mantener conviene estratégicamente, al actual CNE. políticamente le conviene la realización de unas parlamentarias transparentes. Ahora, fíjate, cuando se inicia la mesa de diálogo nacional, en la agenda de esa mesa estaba no solamente la cuestión electoral, la convocatoria a parlamentarias, también estaba el tema de los políticos presos o presos políticos, como quiera llamarlo cada quien. Pero había otros puntos. Recuerdo claramente que ustedes iban a plantear una agenda económica, pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Felipe, ¿qué pasa con los otros puntos que estaban en la agenda que dio inicio a la mesa de diálogo nacional? Había una agenda económica, creo recordar. Tú sabes que después que ocurrieron los acontecimientos del 5 de enero, en la mesa se hizo un balance para tratar de ver dónde estábamos colocados frente a los hechos políticos. Ese balance implicaba necesariamente detenernos a ver qué había ocurrido. Uno, el tema de los presos. Nosotros, lo hemos dicho de varias maneras y lo ratifico aquí, no estamos satisfechos con la forma en que el gobierno trató el tema de los presos. Nosotros se lo dijimos de varias maneras, se le presentaron listas por distintas vías y le señalamos expresamente que el tema de los presos tenía que ser tratado en una perspectiva que garantizara no el asunto de uno a uno, de si suelto a este o suelto al otro, sino que fuese visto como un problema político, como un problema, digamos, estratégico en relación a la paz y la reconciliación del país, que fue un poco, y esos fueron ejemplos que le colocamos expresamente, lo que hizo Caldera en sus dos gobiernos. Recuerda los años 60, la guerrilla, los alzamientos militares que hubo, el Tren del Encanto, todo lo que ocurrió en aquella época, bueno, y sin embargo se planteó la necesidad de que había que plantearse la pacificación del país. Muchos de esos presos han reiterado, insistido nuevamente ¿De cuáles presos? Muchos de los que están presos. No, pero en otras oportunidades ve lo siguiente, han estado en una situación similar. Bueno, ve por ejemplo, y han reincidido en la línea insurreccional. No, pero ve lo que te estoy comentando en los años 60, no había ninguna garantía. Y bueno, y sin embargo, Pompeyo, Teodoro, García Ponce, Moisés Moleiro, todo ese sector volvió de nuevo a la línea democrática y se legalizaron los partidos, el MIR y el Partido Comunista, y se pacificó el país en aquella época. Y Caldera hizo en aquel gobierno un tratamiento correcto, que era, bueno, utilizar la amnistía, utilizar los indultos, etcétera, para resolver el problema. Después vino lo de Chávez. Chávez dio el golpe de Estado. No se sabe todavía exactamente cuántos muertos hubo en ese evento político. Bueno, y Caldera resolvió poner en libertad a Chávez, a Diosdado, a los militares que participaron en eso. ¿Quién podía garantizar en ese momento que Chávez no iba a seguir reiterando la posibilidad de continuar en una línea de esa naturaleza? Nadie. Y sin embargo se tomó la decisión política. Entonces, el argumento del compromiso del preso tal o el preso cual
para que pueda ser puesto en libertad, es un argumento que intenta evadir lo verdadero, que tiene que ser una salida que ayude a que el país avance en los terrenos de la reconciliación, en los terrenos de la paz, porque ninguna democracia debe tener presos políticos. Y quienes consideran que son demócratas, bueno, deberían resolver eso de esa manera. A eso no se le hizo caso y simplemente tomaron las decisiones de soltar lo que en ese contexto decidieron soltar. Quedó pendiente eso. Quedó pendiente. Ahora, y sigue pendiente. Vino el tema electoral y entonces ya la premisa, la exigencia principal era que había que dotar al país de una salida electoral para que sobre la base de esa salida electoral se pudieran construir los escenarios políticos necesarios para que el resto de las decisiones y discusiones se pudieran implementar. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, el país de una oposición? No solamente de una oposición, sino que tú te imaginas, por ejemplo, que en Venezuela se siente alguien a discutir el tema económico o en cualquier país del mundo sin que haya un soporte, un colchón político lo suficientemente constituido como para poderte discutir el tema económico. Así fue como se planteó eso. Vamos primero a dar los pasos políticos para que se pueda crear el escenario político adecuado para que después tú puedas entrarle al tema económico, al tema social, al tema de la inseguridad. Y el tema político, para poder darle sustento, lo principal sigue siendo poder resolver la posibilidad de que las elecciones que ya están inevitables, porque en aquel momento nosotros decíamos, elecciones sin apellido. Ya este año no se puede hablar de elecciones sin apellido. Ya este año tú tienes unas elecciones parlamentarias. Por lo tanto, esas elecciones parlamentarias requieren de un organismo electoral. Y esa tarea de elegir el organismo electoral es una tarea no solamente prioritaria, sino que es una tarea que tiene que ser ya. Debió haber sido el año pasado. Ahora, el gobierno, que es un factor decisivo en todo esto, tiene que asumir una decisión. ¿Lo voy a elegir en la Asamblea? Perfecto. Que el gobierno vaya a la Asamblea, como ha dicho que va a ir. Bueno, para eso se está, y genere el acuerdo. Están reuniendo y están explorando Pero salidas. tiene que ser claro, porque el gobierno, hasta hace apenas unas semanas, estaba en la idea de que tenía que ser el TCJ. Okay. Entonces, el gobierno no puede tener en esto una línea ambigua, porque la ambigüedad lo que trae como consecuencia es la pérdida de la credibilidad. Y entonces, lo que nosotros le exigimos... Pero hay un menú de opciones, Felipe. No, hay un menú de opciones, pero tú no puedes jugarlas y hay que todas. Tú no puedes decir, no, yo voy a jugar en la Asamblea, voy a jugar en la Comisión Legislativa, voy a plantear que sea el TCJ, porque eso no puede convivir, a menos que tú estás dando los pasos adecuados. ¿Cuáles eran los pasos adecuados? Bueno, decir, en octubre nombramos la comisión, se resuelve el problema de la sociedad civil, de los miembros, y se va a la elección. No hay los 2/3 requeridos, bueno, vas al TCJ, pero lo que no puedes es andar con los dos juegos al mismo tiempo, porque simplemente a donde conduces eso es a la pérdida de credibilidad. Más allá de que legítimamente tú puedas ponderar que el gobierno está haciendo lo suyo, pero haciendo lo suyo no quiere decir que eso, que es lo suyo, es lo que le sirve al país. En aquella oportunidad, en otra oportunidad nosotros hablamos de que el escenario de la mesa de diálogo era una extraordinaria oportunidad, significaba una extraordinaria oportunidad para que surgiera una nueva oposición, que por lo menos ofreciera alguna estabilidad política para la toma de decisiones. ¿Qué pasa con la nueva oposición? Con lo que llamamos en esa oportunidad la nueva oposición. Bueno, es evidente que en Venezuela hay un debate en el campo democrático. Ese debate está permanentemente perturbado por un propósito del gobierno de dividir el campo opositor. Es su trabajo. Es parte de la estrategia. Es parte de su estrategia y yo en eso soy absolutamente claro. El problema no es lo grave es que los demás se dejen dividir. El problema no es lo que quiere hacer el gobierno, el problema es lo que te dejes hacer tú. Claro. Y entonces allí el problema está claro. El tema de la división de la oposición es un problema de la oposición, no es un problema del gobierno. Quien tiene que evitar que se produzca la división es el campo opositor. El campo democrático tiene que buscar la manera de encontrarse. En el caso de la mesa,
Los partidos que estamos allí hemos hecho el esfuerzo de levantar una línea política muy clara, que es: vamos a buscar una salida electoral pacífica, democrática y constitucional. No solamente que se dijo en el documento, sino que permanentemente, cuando tú escuchas a Timoteo, a Luis Augusto, a Claudio, a Segundo Meléndez, a María Verdial, a Felipe Mujica, etcétera, a quienes opinan de manera permanente sobre el tema, a Falcón, estamos hablando de ese tema, de hacerlo de esa forma. Ahora, poder avanzar sobre eso, en este caso, no solamente depende de la voluntad, también depende de lo que en ese terreno concreto se pueda conseguir y conciliar. Yo tengo la impresión de que la línea electoral como salida en Venezuela ha ido ganando terreno. Creo que cada vez hay mayor número de venezolanos, lo dicen los estudios de opinión, tú eso sabes más que yo. Por lo menos 6 de cada 10 venezolanos que hablan declaran que votarían en unas eventuales parlamentarias. Entonces, eso antes no estaba así. Eso es producto de ese trabajo. Poder discutir entre si tú eres abstencionista y yo soy partidario de rescatar el voto como instrumento de lucha, que es lo que hemos planteado, lo que planteó el MAS en su aniversario fue: rescatemos el voto como instrumento de lucha, que dicho en la consigna dice: tu arma es el voto. Bueno, eso que estamos diciendo ha ido ganando terreno y ha ido ganando posibilidades, porque el abstencionismo, que es el otro campo en el cual una parte importante de la oposición se mantiene, simplemente no tiene destino. Porque, como yo le pregunto a los abstencionistas, bueno, perfecto, tú tienes una opinión que políticamente es legítima, pero dime qué hacemos después de eso. Incluso se lo he dicho de manera concreta, los he invitado. Le he dicho: mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a vernos el lunes. El domingo son las elecciones y el lunes nos vemos para que tú me digas a dónde vamos. Y me embarcan, no va ninguno. Tienen 5 elecciones consecutivas embarcándome y no me dicen qué es lo que vamos a hacer después del abstencionismo. Entonces, el abstencionismo no tiene destino. Y el abstencionismo además acude a una serie de mecanismos que también sabemos cómo son. Que si la posibilidad de que venga la intervención extranjera, que el gobierno tal o el gobierno cual se meta en la temática venezolana, que también sabemos que eso no depende exclusivamente de una circunstancia donde yo la defino con un refrán que dice que deseos no empreñan. Entonces, bueno, ellos que están permanentemente en esa tónica, bueno, también forma parte de ese debate. Esa nueva oposición que debe buscar sus espacios propios, sus espacios para que electoralmente se abran los nuevos escenarios, está en pleno desarrollo y nosotros vamos a continuar en eso. Excelente. Mira, vamos a ubicar el conflicto venezolano en el contexto internacional, geopolítico. Por un lado están las sanciones, que insisten en una ruta insurreccional, pero también se están dando procesos políticos interesantes en América Latina y en general en el mundo, ¿no? Como cuestionamiento al esquema de desigualdad que impone el neoliberalismo. Pero cuando regresemos a los comerciales, Felipe. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quería, Felipe, abordar ahora el tema geopolítico y referirme específicamente a lo que está ocurriendo en América Latina. Los movimientos sociales, la emergencia de los ciudadanos en la calle exigiendo una sociedad más igualitaria, con menos desigualdad. ¿Qué está pasando en América Latina y en otros lugares del mundo? Estamos hablando del fin del neoliberalismo, al fin de un ciclo. Yo creo que es difícil verlo exactamente de esa manera, pero es evidente que hay un signo en todo lo que está pasando en la parte de América Latina. Lo de Chile es particularmente del interesante. sur, sí, pero toda la parte de Venezuela hacia abajo, tú te vas a conseguir con una constante, que todos los procesos que se han dado han estado asignados por el hecho electoral. Tú revisas el caso Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, en todos ha estado presente permanentemente. ¿De qué manera? En términos de que el hecho electoral es el que genera posteriormente otro tipo de situaciones.
En los casos, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, fueron gobiernos alternativos, fueron salidas electorales que independientemente de si fueron de derecha o de izquierda, lo importante es que los factores políticos llegaron allí a la posibilidad de convivir con la salida electoral. Tú ves, por ejemplo, los discursos del presidente de Fernández frente a Macri. Bueno, ambos terminaron dirigiéndose a los argentinos y diciendo que lo principal era Argentina. Incluso el mismo caso de Chile. El caso de Uruguay. Termina en una convocatoria electoral. Bueno, el caso de Uruguay no termina el Frente Amplio y el que los iba a sustituir diciéndole a los uruguayos, aquí lo importante es Uruguay. Y en el caso chileno termina de la manera que está terminando. Es decir, yo creo que lo que se ha ido paulatinamente planteando es el encuentro de esos países. Ve el caso de Bolivia. El caso de Bolivia es un poco distinto porque se produce un hecho electoral también donde desde mi punto de vista Evo se equivoca en la respuesta. Él debe haber ido a su segunda vuelta y seguramente el problema estaría resuelto. Pero se equivocó antes, cuando insiste en la reelección. Es posible también, pero bueno, una vez que hizo primero lo del plebiscito, también, que lo perdió, desconoció el plebiscito, y después va a la otra circunstancia y no va a la segunda vuelta, bueno, se equivoca y le pasó como le ocurrió a Pérez Jiménez en el año 57. Se tenía que haber hecho una elección constitucional y decidió meterse con un plebiscito y el país se dio cuenta que estaba en minoría. Bueno, y sin embargo ve, en el caso boliviano también, otro dato, que parece más bien que fuese venezolano, que es que Evo sale y la oposición boliviana va en 5 candidatos, ¿no? Se acaba de retirar uno. Se parece un poco a la nuestra en su conducta, ¿no? Pero todo eso ejemplifica claramente que hay una serie de cambios que se vienen produciendo. Y que el hecho electoral es el que permite y el hecho pacífico, avanzar. De que se vienen produciendo hechos de manera pacífica la mayoría, a pesar de que hay hechos violentos. Por ejemplo, tú comentas ahorita lo de Chile y lo de Viña del Mar, y la manera en que se viene dando el festival y los hechos de violencia que lo han estado rodeando y los propios artistas chilenos. Bueno, tiene el caso de Colombia. Claro, está el caso de Colombia. Hay una, y tenemos nuestro caso, de exterminio. Tenemos nuestro caso donde tenemos un país que no termina de asumir sus cambios de la manera pacífica, de la manera consensual, colocando como punto principal de los cambios el interés venezolano y no los intereses particulares, donde por una parte, no, yo me tengo que quedar aquí como sea. O la otra. O la otra, que es... Insiste en una línea insurreccional desde hace 20 como sea, años. Exacto. Entonces, los venezolanos estamos padeciendo, lamentablemente, eso, y la peor condición de vida, quizás que en este momento haya en América, sea la que estamos viviendo los venezolanos. Yo te comentaba antes del programa las vueltas que yo he estado dando ahorita por el país y cómo me he ido consiguiendo con un país donde pareciera que retornamos a que el mercado, el intercambio de bienes se convierte en el punto principal de la economía. Te mencionaba el caso de 2 o 3 ciudades donde uno ve que el grueso de la población está concentrado y entonces los negocios de los mercados todos se llaman igual, hay puntos. Pero después aparece el resto de las cosas. Tienes bolívares, tienes efectivo, tienes divisa, tienes trueque, porque todos los mecanismos están presentes. En cualquier caso, hay una política de flexibilización de controles, de anulación o de flexibilización también de la política cambiaria, y eso de alguna manera ha reanimado a los actores económicos. ¿Sí? Se han distanciado del conflicto y se han concentrado en ver cómo avanzan, cómo sobreviven en otros casos. Yo creo que ellos han tenido... Es reciente el proceso. Han tenido dos cosas importantes. Esa que tú señalas, que es la apertura. Todo lo que significa la posibilidad de la importación, de traer bienes, etcétera, que mucha gente la critica porque dice, bueno, si nos vamos a convertir en un país importador, quiere decir que nos vamos a acabar. Pero apenas comienza la política y esos son las primeras señales. Eso es correcto. No y la otra cosa que yo creo que ellos han hecho correctamente es cambiar la conducta frente a la remesa. Porque la remesa, que nosotros nunca fuimos un país remesero, ha significado para Venezuela 2 cosas verdaderamente nuevas. Primero, que se nos fueron 5 millones de venezolanos aproximadamente, que generan 7 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con la versión de algunos, lo cual también significa un elemento nuevo en la economía, que es quizás lo que explica la cantidad de dinero en divisas que anda rondando por todo el país. Todos los venezolanos cargan X cantidad de divisas en la mano para resolver el problema que se le plantea de manera inmediata, la compra de los bienes tales o cuales. Tú ves las colas
de la gente en los supermercados. La cola para pagar en divisas es mucho más larga que la cola para pagar en bolívares. Ves los supermercados y los comercios abastecidos. Claro, entonces esos hechos que son nuevos también van Muy generando recientes. una dinámica distinta que ojalá permita que con las salidas políticas se pueda crear el escenario para que efectivamente los venezolanos recuperemos nuestra calidad de vida que en algún momento tuvimos. Interesante que los venezolanos ya no esperan o esperan muy poco del Estado y de los partidos políticos y han decidido a partir de su propio esfuerzo personal resolver la crisis. Hay una frase que me acuñó recientemente una persona, bueno, no una persona, fue el hijo mío, fue Felipe Elías, andando por allá por Anzoátegui. Me dijo, papá, la gente anda con un puñal en los dientes. La gente anda defendiéndose a como dé lugar de lo que haya que buscar y de cómo resolver. Y cuando yo te pongo el ejemplo de los mercados y de cómo eso se está dando y cómo tú te das cuenta de que en esos escenarios se da de todo, es precisamente porque los venezolanos, lo cual es un hecho que hay que saludar, en vez de quedarse en la idea de que yo me resigno, y un poco lo que te decían, una palabreja que a mí nunca me gustó cuando te decían, no, yo lo que estoy es sobreviviendo, porque a mí nunca me ha gustado la palabra sobrevivir, claro, porque supone que es una aceptación de lo que está pasando. Bueno, entonces el hecho de que la gente tomó la iniciativa, haya tomado la iniciativa, haya tomado la posibilidad de ir reinventando situaciones y recreando cómo hacerlo, bueno, a lo mejor eso está en su fase inicial. Es una actitud, ojalá esa actitud también se refleje en lo político, porque no basta simplemente con que yo diga, yo voy a resolver mi problema de cómo voy a vivir, sino que también se pueda asumir que Venezuela necesita que haya una conducta política donde lo principal sea colocar Venezuela en letras mayúsculas en el interés de todos los que vivimos aquí y que creemos que este país hay que recuperarlo para que podamos ser parte de esas sociedades modernas, de esas sociedades desarrolladas que tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Y en buena parte va a depender de que surja finalmente esa nueva oposición. Bueno, yo diría que va a depender mucho de la posibilidad de que el país asuma que la salida pacífica, la salida electoral es la que nos sirve, porque en definitiva no tenemos otro instrumento. Entonces, si el país termina de asumir eso, claro, y quienes estamos en este momento defendiendo abiertamente el hecho electoral, entendemos que solos nadie puede, sino que es imprescindible los acuerdos en el campo democrático, porque aquí no basta con que se tenga un nuevo Consejo Nacional Electoral y unas condiciones tales o cuales. Si eso se tiene y el campo democrático no da una respuesta de madurez, de integración, de responsabilidad, simple y llanamente lo que estás haciendo es contribuir a lo peor, que es que pueda continuar el gobierno. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por este análisis situacional. Bueno, seguimos en contacto, seguimos conversando. A ver qué sigue ocurriendo. Seguimos conversando. Y ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El Monitor País Interlaces, correspondiente al pasado mes de enero 2020, evaluó las simpatías que reciben los distintos partidos políticos venezolanos. Estos son los resultados. PSUV, 35%. Otros partidos del Gran Polo Patriótico, 1%. Acción Democrática, 4%. Primero Justicia, 3%. Voluntad Popular, 2%. MUT Unidad, 2%. 20, 1%. COPEI, 1%. Otros partidos de oposición, 1%. No simpatizan con ningún partido político, 50%. En resumen, el PSUV cuenta con 35% de simpatías y más que duplica a los partidos de oposición que reciben todos juntos apenas 14% de respaldo.
81% está en desacuerdo que Estados Unidos aplique medidas económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. 83% considera que las sanciones económicas afectan más a todos los venezolanos, mientras 16% opina que afectan más a los funcionarios del gobierno. 81% de los venezolanos está en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder, mientras que 19% está de acuerdo. Sumados los subsidios a los servicios públicos como agua, electricidad, gas, transporte, vivienda, los bonos y la caja CLAP, así como la exoneración de impuestos, se calcula que los subsidios oficiales ascienden a $2.500 por hogar en Venezuela. 190 excombatientes de la FARC, firmantes del acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, han sido asesinados después de haber suscrito el documento en el 2016. En contra de los asesinatos a líderes sociales y políticos ocurrió el multitudinario cacerolazo el pasado martes 24 de febrero en Bogotá. Solo en lo que va del año 2020, 51 líderes sociales y 10 exguerrilleros de la FARC han sido asesinados en Colombia, según el balance actualizado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Informes de las Naciones Unidas al respecto confirman que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 303 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. La desaprobación a la gestión del presidente chileno Sebastián Piñera se incrementó de 78% a 83% en lo que va del año 2020, lo que lo convierte en el mandatario más impopular de América Latina. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.